Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a prepararnos para dar comienzo a la presentación del libro La invariable crisis. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que han llegado hasta acá en la tarde de hoy, en medio pues de todas las incertidumbres y todas las informaciones que poco a poco se van filtrando. En ese caso, nunca mejor momento entonces para hablar de crisis. Por lo tanto, pues queremos abrir el acto un poco pues haciendo un breve contexto de dónde se sitúa este libro ahora, y es que esta publicación se inserta en el marco de nuestro 50 aniversario como Departamento de Ciencias Sociales, y es el resultado de un esfuerzo colaborativo departamental en el que han participado docentes y estudiantes de nuestra Universidad de Puerto Rico en Calley, Río Piedras, la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina, y la Universidad de León en España. La impresión de este libro se logró gracias al apoyo económico del Decanato de Asuntos Académicos de nuestra Universidad de Puerto Rico en Calley, y aunque el título en principio sugeriría muy poco espacio para la celebración, muchos de los contenidos que en él se abordan reseñan instancias de resistencia, transformación, contestación, creación y solidaridad en tiempos críticos. La misma publicación del texto incluso no se divorcia de estas coordenadas, y eso en este momento de nuestra Universidad de Puerto Rico y del país merece ser reconocido con reflexión, alegría y esperanza. Y como una nota particular de agradecimiento, pues este libro tiene una dedicatoria que me interesaría compartir con ustedes, y dice así: dedicamos este libro a dos personas muy especiales para la Facultad del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Calley. En primer lugar, nuestro aprecio y reconocimiento a la señora Daisy Tirado González, secretaria administrativa del Departamento de Ciencias Sociales, por su atención, dedicación y compromiso a través de los años con los y las estudiantes de nuestro departamento. En segundo lugar, y de manera muy especial, dedicamos este texto a la memoria de la compañera profesora, la doctora Frances Torres Oquendo, cuya influencia y legado aún permanece en nuestro departamento y a través de sus estudiantes y de todas aquellas personas que tuvimos el privilegio de conocerle. Así que en este momento pues queremos agradecerle a Daisy por todo su trabajo, su amistad, su colaboración, su complicidad. Y con nosotros también nos acompaña doña Ida y Ámbar, madre y hermana de la profesora Torres Oquendo. Hay muchas formas de honrar la vida, y a veces el silencio es una, pero pues la palabra, el conocimiento, sobre todo aquel que nos acompaña y que nos invita a transformarnos y a establecer redes de solidaridad en tiempos críticos, pues también es una forma de establecer esa celebración a la vida y a todo el trabajo que la compañera nos legó. Así que tenemos un obsequio para ustedes y les agradecemos su presencia. Ante la duda pesa, ¿sabes? Entonces, un proyecto como este ciertamente no se gesta en las manos de una sola persona, sino que corresponde también a toda una comunidad. Y parte esencial de esa comunidad, toda vez que fue el espacio de génesis y de propuesta inicial, pues recae sobre el profesor Ángel Rodríguez, que tiene también para nosotros unas palabras. Yo quiero comenzar, además del regalo que le hicieron a la familia de Frances, el nombre de Frances y a Daisy, que nos pongamos de pie y le demos un aplauso bien grande a Daisy y a Frances. Y eso es importante, un aplauso bien grande para que Frances, donde quiera que esté, nos esté escuchando, porque Frances fue parte fundamental de este trabajo también.
Yo diría que, o sea, primero que todo, esto es uno de los días más felices que yo he tenido en la UPR de Calley. Esto es un proyecto que costó mucho trabajo, que yo agradezco el trabajo de todas las personas, agradezco al compañero de Alexis Rodríguez que le dio continuidad. Y este proyecto de este libro, La Invariable Crisis, que le cambiamos el nombre, que pasamos 1000 vicisitudes, que dicho sea de paso, el decanato nos dio dinero para que lo publicáramos. Es importante decir esto porque en el decanato le molesta si uno no dice que el decanato nos dio dinero. Tuvimos que ponerle un sellito que dice auspiciado por el decanato de Asuntos Académicos de la UPR a todos los libros. Hay gente aquí que participó en pegar los sellos. Tuvimos que tener estudiantes de estudio y trabajo. Alexis, no digas nada de esto, pero yo tengo permanencia, no te preocupes, yo puedo seguir. Este trabajo, La Invariable Crisis, con todos los nombres que hemos pasado en el proceso, yo puedo pensar que tiene 4 elementos fundamentales que dan con este trabajo. Es el producto del irrespeto, y les voy a explicar. Es el producto de la precariedad, es el producto del compromiso y es el producto de la calidad. Es el producto del irrespeto porque parte fundamental de lo que pasa con este producto que termina siendo un libro es un gran irrespeto que viven los compañeros docentes sin plaza en nuestra universidad. Es un gran irrespeto que viven los compañeros docentes y las compañeras docentes sin plaza cuando para poder tener 10 meses de contrato, para poder cobrar en el periodo navideño, nos planteaban, y podemos tener coincidencias o diferencias con las razones, pero nos planteaban que para poder cobrar en el periodo de diciembre a enero, en el medio del periodo navideño, tenían que hacer algún tipo de tarea administrativa. Tarea administrativa que cuando uno es director departamental o directora, y aquí vemos varias personas que hemos tenido esa función en el Departamento de Ciencias Sociales, nos las tenemos que inventar. Nos las tenemos que inventar porque no hay una tarea específica, es inventar diciéndole a esas compañeras, mientras yo, que soy un docente regular, puedo decir, ese periodo yo lo cobro y ese periodo es parte de mi trabajo de preparación para hacer un mejor trabajo en el próximo semestre, a esas compañeras y a esos compañeros, le decimos, no, tú tienes que inventarte algo. Y ante ese irrespeto, nosotros en el Departamento de Ciencias Sociales se nos ocurrió, yo era el director, es incidental que yo haya sido el director, se nos ocurrió que los académicos hacemos trabajo académico. Se nos ocurrió que los académicos nos interesa el trabajo académico. Y se nos ocurrió que lo que podemos hacer es, pues vamos a producir durante este periodo de tiempo. Y si a la administración dice que eso no es parte de las tareas, nosotros nos caemos, como ustedes lo quieran pensar, diciendo que vamos a hacer nuestro trabajo académico. Y que tienen que cobrar porque el trabajo académico se paga. Y ese libro sale de ahí. Y es producto de la precariedad, porque si no fuera por la precariedad que viven los compañeros y las compañeras docentes sin plaza, nadie se le hubiera ocurrido eso y no se nos hubiera ocurrido de la idea. Porque la precariedad nos lleva a hacer distintas cosas. En este caso, aprovechamos la precariedad para hacer un trabajo académico, que es lo que se supone que nosotros hagamos. Y este texto es producto del compromiso porque cada una de esas personas que trabaja en ese libro tiene un compromiso completo con la universidad, tiene un compromiso completo con el desarrollo universitario, tiene un compromiso completo con el desarrollo de los estudiantes y sus capacidades intelectuales y sus destrezas académicas. Y es el producto de la calidad porque tenemos grandes calidades en nuestro departamento. Porque tanto los compañeros docentes regulares, pero particularmente esas personas que viven de año en año, de semestre en semestre en muchas ocasiones, pensando, tendré trabajo el año que viene, tendré trabajo el semestre que viene, cobraré en el periodo de Navidad para comprar los regalos de Navidad. Tienen una calidad increíble y lo sabemos por la producción académica y lo sabemos por la calidad de nuestros estudiantes que a su vez nos hacen mejores a nosotras. Nos hacen mejores a nosotros. Este libro, yo me siento bien orgulloso, es sobre todas las cosas un proyecto político. Es un proyecto político de justicia laboral, es un proyecto político de justicia académica y es un proyecto político que deja ver que si nuestras compañeras y compañeros docentes sin plaza, como fue Frances dando 21 créditos y en mucho tiempo a tiempo parcial,
abrimos espacios de participación, de trabajo, de oportunidades académicas, el trabajo sale. Así que yo le estoy bien agradecido con todo el mundo que está aquí, estoy bien agradecido del compañero Juan que organizó esto y estoy bien agradecido del compañero Alexis Rodríguez, que cuando llegó el proyecto ya estaba corriendo y yo estaba como 10 en un zapato y le dije, mira Alexis, yo tengo este proyecto que lo estoy trabajando con el resto de las compañeras en el departamento, tú le puedes meter mano a este trabajo. Y Alexis le metió mano y salió el libro. Pero sobre todas las cosas es un proyecto político que demuestra que cuando uno impulsa proyectos políticos en ocasiones pueden salir bien. Y le agradezco y muchas gracias, compañera. Debemos excusar a nuestra rectora, la doctora Gloriby Rosario, y a nuestra decana de Asuntos Académicos, la profesora Irmanet Torres Lugo. Ambas están en una reunión de emergencia en Administración Central para tramitar todo este asunto que se nos viene encima. El fin del mundo. Algo así. Así que sin más, vamos a dar paso a la presentación factual del libro. Tenemos a dos compañeras que van a estar colaborando en ese ejercicio. Tenemos a la profesora Lisandra Torres Martínez, que nos va a hablar primero, y luego le sigue entonces la doctora Antoinette Alemán. Así que Lisandra. El 3 de diciembre de 1969, el Consejo de Educación Superior recibió de manos del presidente de la Universidad de Puerto Rico la propuesta de un programa de 4 años en Calley. Fueron creados 6 programas académicos de ciencias, humanidades, ciencias sociales, español, inglés y los requisitos para pedagogía. Esto dio paso al desarrollo de los colegios regionales con el objetivo de fomentar la diversidad, la heterogeneidad, la originalidad en el bachillerato liberal y entrenamiento de futuros maestros. ¿Verdad? Las autoridades universitarias destacaron su necesidad en, cito, una sociedad en rápido cambio y desarrollo, abocada a la tecnología, a la industria y a la movilidad, con abundante material humano disponible y la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades individuales. Cierro la cita. Se aspiraba a que los programas, y cito, prevaleciera una flexibilidad básica, una atención y respeto a las diferencias en intereses y actitudes y una disposición a perseguirlas con comprensión y con exigencia. El Bachillerato de Artes en Ciencias Sociales entonces resaltaba la necesidad, y cito, del estudio del hombre como ente social y psicológico, así como el entrejuego de relaciones de la sociedad con el individuo y viceversa, la estructuración básica de la sobrevivencia, la reproducción y conservación de la especie, y los medios de subsistencia, la transmisión de lo que la gente sabe y lo que ignora, los problemas de control social y las formas institucionales que tienden a lograrlo. Cierro la cita. Destacando la necesidad de, y cito, estudiar las distintas formas históricas de organizar, salvaguardar y cambiar la convivencia social, las costumbres, la ley, moral, el poder, la autoridad, la vida pública y la vida privada, la libertad y la interdependencia. Cierro la cita. Al inaugurarse el Colegio Regional de Calley en el mes de agosto de 1967, la matrícula alcanzó 300 estudiantes, de los cuales 231 eran estudiantes diurnos y 139 eran nocturnos. Aquí hubo una universidad nocturna por mucho tiempo, que es algo que se está, ¿verdad?, tratando de impulsar, pero bueno. Para finales de la década, la matrícula había subido a 941 estudiantes. De estos, 626 eran diurnos y 315 nocturnos. Para el 1970 se calculaba una matrícula total de 1.855 estudiantes, de los cuales 564 estudiaban de noche. En esa época entró en vigor la nueva reforma universitaria, que aglutinó como sistema a todos los recintos y colegios de la UPR bajo el gobierno del Consejo de Educación Superior. El rector de la UPR de entonces, es decir, de Río Piedras, Jaime Benítez, del Partido Popular, fue nombrado presidente del sistema. Ciencias Médicas, Río Piedras y Mayagüez pasaron a ser autónomos institucionalmente. Sin embargo, el escenario en que se desarrolló la fundación de los colegios regionales no estuvo exento de confrontaciones.
En el 1967, 10 profesores y 20 estudiantes fueron suspendidos. Meses después, suspendieron a 52 estudiantes por confrontación entre cadetes de la ROTC y estudiantes opositores que interrumpieron su desfile. En el 1970, hubo otro enfrentamiento donde un policía salió herido. El gobernador Luis A. Ferré designó un comité para el estudio de la participación estudiantil en la UPR, que recomendó enmendar la ley de la universidad para autorizar al Consejo de Educación Superior conceder participación estudiantil como educando con voz y votos en reuniones departamentales de facultades, senados, académicos, juntas administrativas y universitarias. Sin embargo, continuaron las confrontaciones entre estudiantes que se oponían a la guerra de Vietnam, a la ROTC. Hubo unos estudiantes que intentaron prender fuego a la ROTC en Río Piedras y el gobernador Ferré autorizó intervenir las fuerzas de choque. Este suceso es ampliamente recordado por el asesinato a manos de la policía al estudiante de pedagogía Antonia Martínez Lagares, quien de su balcón les reclamó a los policías por los abusos, y que se cumplió precisamente, se conmemoró este mes, la muerte de ella. En 1971 suspendieron decenas de estudiantes y a profesoras independentistas de la Facultad de Derecho. No hubo actos de graduación. Sobre el particular, José Nicolás Medina Fuentes nos recuerda lo siguiente, y cito: por eso la recordación de la huelga de octubre de 1973 es muy pertinente en estos días. No se trata de una celebración nostálgica de exalumnos de clases graduandas para recordar protagonismos. La huelga universitaria de 1973 es importante estudiarla por las grandes lecciones que arroja para los universitarios de hoy. ¿Cómo era posible que los estudiantes universitarios, que al filo del 72, de 26,000 alumnos, el 95%, tuviera más de 18 años de edad con derecho al voto, ya garantizado en la Constitución, se le considerara incapaz e inmaduro para votar por las burocracias universitarias? ¿Cómo era posible que todos los componentes de la comunidad universitaria se le garantizara libertad de expresión y reunión en la Constitución y no tuvieran los mismos derechos en los centros universitarios, sobre todo en los recintos privados? Pero la cito. Margarito Ostolaza, quien entonces era profesor en el Departamento de Ciencias Sociales, profesor de Ciencias Políticas, me contó lo siguiente, y cito: una vez terminada la huelga del 1973, en mi segundo año enseñando en el CUC, invité a don Luis Ferré a dar una ponencia a mis estudiantes de Ciencias Políticas sobre las condiciones necesarias para alcanzar la estadidad en Puerto Rico y en Estados Unidos, siendo nosotros latinoamericanos. Hacía justo un año que don Luis había perdido las elecciones. Invité a escucharlo a José Luis González, quien entonces era profesor visitante en el Departamento de Español. Al final de la ponencia de Ferré, los estudiantes de izquierda hicieron francamente intervenciones muy pobres. Entonces, con su voz profunda, sentado al fondo de la sala en un incómodo pupitre, cuán largo era José Luis González, lo confrontó haciendo un paralelismo entre la Revolución por la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Cubana, poniendo en evidencia los principios que forjaron una y la otra, y concomitantemente defendió el derecho nuestro a la independencia sustentada por los mismos principios. En fin, me levanté como resorte y pedí un aplauso para los Luises. Con esa anécdota detallada, abre un libro José Luis González, ¿verdad? Que es el libro La Nueva Visita al País de los Cuatro Pisos. Según tengo entendido, en Calley hicieron una limpieza de nuestro departamento, es decir, expulsaron a medio mundo, y la única que permaneció en el puesto fue Margarita, quien luego fue directora del proyecto de estudios de las mujeres en la época dorada del proyecto. Posteriormente, surgió el programa de Psicología General. Se autorizó mediante la certificación del CES 58, 1978-79 para ofrecer una concentración de psicología a los estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Calley. También el programa de Psicología y Salud Mental de la Comunidad se autorizó mediante la certificación del CES de 144 del 1970-80 para ofrecer una preparación final a estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales. El programa de Sociología se autorizó mediante la certificación 58 del 78 y del 79 del Consejo de Educación Superior, para ofrecer preparación final a los estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Finalmente, el 2 de abril de 1982 y por resolución del Consejo de Educación Superior,
el Colegio General de Calle adquirió su autonomía. Hoy estamos esperando por el presidente para cerrar la universidad, pero bueno, eso no estaba escrito aquí. Quiero destacar que tuvimos, ante lo del virus, ¿verdad? Quiero destacar que tuvimos un bachillerato en economía y que el Consejo de Educación Superior puso en moratorio oficialmente el 29 de febrero del 2008, a pesar de que algunos de nosotros nos opusimos. El tiempo ha pasado rápidamente y hoy nos encontramos en un escenario distinto. En aquellos tiempos, entrar a la universidad estaba in y ampliar la cultura universal daba caché. Era una época en la que nos decían a las mujeres, estudia para que ningún hombre te coja de boba. Nos llevaban a pensar que la educación era el recurso idóneo para forjar nuestro porvenir. La gente quería vivir cerca de la universidad. Hoy, por el contrario, prefieren estar más cerca de los centros comerciales. Desde la universidad se produjo un discurso meritocrático que favoreció un aumento de las clases medias y en el que se reconoció la educación como el medio para ascender. Miriam Muñiz Varela, en el libro se llama El fin de la economía, por su parte nos remite a un Puerto Rico post-936 y señala que desde el 1974 a nivel mundial ya se enfrentaba a la crisis económica del capitalismo industrial, caracterizada por la caída de la tasa de ganancia primero en los Estados Unidos y luego a nivel mundial. Esta concluye que se trataba de una reestructuración de la división del trabajo y con ello la privatización de los sectores estatales, trayendo como resultado los efectos de las políticas neoliberales y el deterioro de las condiciones de vida de la población. Una dimensión importante en este proceso, según Varela, está directamente relacionado con el desarrollo científico y la innovación tecnológica en el capitalismo, que trae como consecuencia el aumento de enormes bolsones de economía informal. Entiéndase el desempleo, la explotación de los trabajadores, el subempleo y la crisis del American Way of Life. Es decir, los colegios regionales surgieron en el contexto de la invariable crisis. Hace 50 años, el gobierno promovía la educación universitaria y un grupo de jóvenes, muchas de ellas mujeres, lograron obtener títulos universitarios. Sin embargo, en la actualidad, el mercado del trabajo desestabiliza la universidad. Y me pregunto, en una universidad que se tambalea, ¿cuál debe ser la misión y visión del Departamento de Ciencias Sociales? ¿Cómo le explicaremos la invariable crisis a los estudiantes cuando nos pregunten quién provocó este desastre? ¿Qué tipo de estudiantes recibimos? ¿Con cuáles perfiles? ¿Qué les motiva hoy a entrar a la universidad? ¿Tendrán conocimiento de que la mayoría posiblemente trabajará en algo que no estudió? ¿Qué vínculos estamos haciendo con las comunidades donde viven los estudiantes y las estudiantes que les damos servicio? ¿Conseguirán trabajo luego de graduarse? ¿Les estamos preparando para enfrentar los problemas del trabajo precario, la inseguridad laboral y su impacto en la salud mental de la población o peor, el tener que emigrar a otro país? Recuerdo a una estimada colega que se jubiló de un departamento cercano. Una vez me dijo que nosotros en la universidad no estábamos para desarrollar destrezas para el trabajo, que este era un espacio para el desarrollo cultural. Imaginarán, me eché a reír y concluí que ella todavía no se daba cuenta de que la universidad en la que ella había comenzado a impartir cátedra ya no existía. Por nuestros salones han pasado colegas y estudiantes muy valiosos y valiosas. Muchos se nos han jubilado. Profesionales que le han dado prestigio a esta universidad y al país. En esta tarde algunos están compartiendo precisamente con nosotros en este escenario. Para ellos y ellas va nuestro agradecimiento. De hecho, tenemos 3 destacados exalumnos que publican en el libro que hoy se presenta: Rosario Rivera Negrón, Patricia Nova Ortega y Alexis Rodríguez Ramos. Para ellos va mi reconocimiento y admiración. Les extiendo la felicitación también a los y las autores, los otros autores del libro, algunos de esta nueva cepa: a Cristina Hidalgo González, Ángel Rodríguez Rivera, Vaneshka Vélez Montalvo, Rosana Grafal Soto, Laurimar Reverón Medina, Francesca Cintrón-Bou, Elba Betancourt Díaz y a las estudiantes Belines Ramos Negrón, Glorimar García Flores y a Xialis Ocasio Rivera. Finalmente, les recuerdo que también hemos enfrentado dolorosas pérdidas y hoy quiero reconocer a nuestro amigo y colega, el doctor Pablo Rodríguez, con quien tuve la dicha de celebrar la vida.
y a otra exalumna y egresada de nuestro departamento que hoy recorre los mundos en plena libertad, a la doctora Frances Torres Oquendo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. A mí también me asignaron una tarea, que es la presentación del libro La Invariable Crisis, así que agradezco a Alexis pues que me haya dado esta oportunidad, y pues yo también escribí, así que lamento que tengan que escuchar Como su editor advierte desde las primeras páginas, este es un libro hecho a 2 manos, o más exactamente a 15 manos. Un texto que desde la sociología, la psicología, la economía, la geografía, el derecho, el trabajo social y la perspectiva comunicacional nos brinda miradas diversas sobre la crisis de Puerto Rico. En términos clasificatorios, queda clara la ubicación de estos trabajos en el espacio de las ciencias sociales, pero creo necesario destacar que comparten un profundo espíritu de reflexividad, el resultado de un acto de detenerse, mirar y pensar sobre lo que nos acontece como país. Como han subrayado Salvatore, Marsico y Andrizano, de ese acto reflexivo desde nuestras disciplinas, emerge además un campo de sentido cuyos límites son más borrosos y ricos. Variadas interpretaciones coexisten, siendo profundamente contingentes a los contextos de discusión en los que ellas son implementadas. De esta forma, la crisis en estas páginas es un análisis económico historizado. La crisis es la advertencia sobre los peligros maniqueístas de una sociedad civil homogénea y supuestamente opuesta al mercado. La crisis es el divorcio y el atentado contra las dinámicas naturales de nuestro pedazo de tierra en el planeta. La crisis es exclusión y atropello hacia los pobres, hacia quienes tienen discapacidades o son vistos como inservibles por haber llegado a la vejez. La crisis es violencia que atraviesa las familias, provoca enfermedad mental y no solo se constituye en terribles actos como el asesinato, sino en naturalizadas formas de homofobia, racismo y todo tipo de prejuicios estigmatizantes. En fin, la crisis se desdobla en múltiples y complejos niveles del cuerpo social. En Subyugados en las sombras del poscolonialismo, crisis económica y fiscal en Puerto Rico desde una perspectiva histórica, las economistas Rosario Rivera y Cristina Hidalgo presentan un excelente resumen de la debacle económica de la isla. En un texto que es una adaptación de la disertación doctoral de la profesora Rivera, se va componiendo frente al lector el estado de situación actual de la economía, con abundantes referencias a las políticas sociales de la historia reciente, para culminar en un sólido informe sobre el saldo económico y social del disparate que ha constituido un modelo económico de protección al capital foráneo en detrimento de lo nacional. Con este golpe seco de dura realidad nos recibe el libro, y a mí me recuerda las sabias palabras del licenciado Ignacio Rivera en Fuego Cruzado, cuando dice: los imperios siempre actúan en su propio beneficio. En el capítulo Acumulación, Estado y Sociedad Civil, mitos y contradicciones del nuevo contrato social, el sociólogo y profesor Ángel Rodríguez Rivera llama a reflexionar sin ingenuidades sobre el concepto sociedad civil en la sociedad capitalista avanzada y colonial puertorriqueña. Usando como base teórica la escuela francesa y los estudios postcoloniales, examina la historia del concepto y argumenta que en el contexto actual no hay espacio social que no esté penetrado por el capital y las relaciones sociales que éste engendra, lo que significa que puede muy bien defenderse una sociedad civil que fortalece la ideología dominante. Su trabajo nos invita a mirar falsos acuerdos y supuestas igualdades de la llamada sociedad civil, y cito: la utilización de la sociedad civil ha servido para la domesticación de la resistencia dentro de la lógica de un consenso establecido por sectores que logran alguna hegemonía en los procesos políticos. Cierro la cita. Su tesis de que grupos marginalizados no encuentran un lugar legítimo bajo este concepto significa reconocer la tensión entre Estado, mercado y sociedad civil y apoyar desde la academia una crítica comprometida con la lucha de esos sectores.
El profesor Alexis Rodríguez, editor del libro, quien junta en su formación estudios en leyes y psicología, nos presenta Lo que el viento se llevó, análisis comparativo del impacto del huracán María en Puerto Rico. Un resumen apretado del huracán económico previo a Irma y María en el 2017, que junto a las decisiones judiciales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos del 2016 y el establecimiento de promesa dejaron al descubierto, como si hiciera falta más, la condición colonial de Puerto Rico. En una secuencia reveladora, el autor destaca cómo la subordinación al gobierno norteamericano y el fallo absoluto del gobierno de la isla llevaron al país a vivir una de las peores crisis de su historia reciente, con el colapso de la infraestructura de comunicaciones, la interrupción de los servicios esenciales y 2.975 dolorosas muertes, el 38% de las cuales ocurrieron en los meses posteriores al evento atmosférico del 20 de septiembre. Por si fuera poco, el texto compara las asignaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ante el desastre de María en Puerto Rico con los desembolsos por otros eventos similares en Texas y la Florida, demostrando un trato escandalosamente desigual ante la emergencia en la isla. Termina su aportación evaluando las consecuencias políticas de toda esta saga y llama la atención sobre el cumplimiento en Puerto Rico de la tesis de Naomi Klein sobre el capitalismo del desastre, con su ola de privatizaciones, cierre de escuelas y ataque frontal contra la propia Universidad de Puerto Rico, para finalizar con los estimados de la emigración incrementada a la que asistimos hoy. En el interesante trabajo, las organizaciones sin fines de lucro como alternativa para enfrentar las crisis sociales, Vaneshka Vélez, estudiante de maestría de la UPR en Río Piedras, y el profesor Alexis Rodríguez, nos presentan a las organizaciones sin fines de lucro como agentes de apoyo fundamentales para responder a las necesidades de la población, con especial peso en los grupos más vulnerables. Reconocen la activación de este tipo de entidad ante la falta de asistencia estatal y el crecimiento de la concientización comunitaria. Con una mirada de amplio alcance, el capítulo ofrece un recuento de la historia de las organizaciones sin fines de lucro, comparando sus especificidades en territorio europeo y norteamericano, además de brindar importantes estadísticas del sector en América Latina. El texto analiza la situación de estas organizaciones en Puerto Rico en tiempos de María y cómo se convirtieron en la primera respuesta ante el desastre, lo que facilitó además la asistencia del sector privado y canalizó la ayuda de la diáspora. El señalamiento de que ellas, y cito, reconocen la urgencia de analizar el nuevo contexto para transformarse y crear alianzas y aspiran también a cambiar las condiciones que perpetúan la marginación, parece apoyar la idea de algunos académicos que sostienen que la sociedad civil puede concitar las fuerzas positivas contenidas en lo social. Aunque el fortalecimiento de todo lo que no sea Estado no necesariamente conduce a mayor emancipación social, desde la sociedad civil también puede desafiarse la hegemonía ideológica con una fuerte carga de solidaridad, el más valioso espectáculo al que hemos asistido en los últimos años los que habitamos esta hermosa isla. En Luego de María, ¿qué hacemos? Construyendo lazos sociales al interior del barrio, la profesora y psicóloga Patricia Novoa, la licenciada Belinés Ramos y las ex estudiantes de nuestro recinto, Glorimar Gracia y Achalis Ocasio, denuncian la situación de exclusión social del sector Vallejil en la comunidad de San Isidro en Canóvanas. Este sector sufrió los fuertes embates del huracán, luego del efecto acumulativo de años de abandono y desidia gubernamentales. La llegada de la primera autora a la comunidad a un mes del desastre y su experiencia atendiendo los efectos psicosociales en la población condujeron luego a la articulación de un proyecto denominado Clínica Legal Psicológica, un espacio físico construido por la propia comunidad, un lugar de escucha y acción que ofrece apoyo a los residentes en procesos de recuperación y autogestión. Integrando metodologías etnográficas de investigación-acción participativa y con base en el psicoanálisis como fundamento del servicio psicológico, este novedoso proyecto cuestiona la lógica asistencialista e infantilizadora de la prestación tradicional de servicios a poblaciones marginadas, respeta y promueve lo singular al procesar la experiencia traumática, en fin, reconoce y trabaja por la dignificación de los y las participantes en lo legal y en lo subjetivo. Valiosos resultados tiene ya el proyecto a estas alturas, pero reservemos sorpresas para la lectura.
No quiero dejar de mencionar, sin embargo, que la experiencia es importante además porque ha resultado en taller formativo para un grupo de estudiantes de nuestro recinto que han vivenciado de primera mano el valor de lo transdisciplinario, lo político y lo ético. 2 de esas estudiantes asisten hoy a lo que probablemente sea una de las primeras publicaciones académicas en las que participen. Enhorabuena por conseguir un proyecto tan redondo en sus fines como en sus mediaciones. Dunas y procesos costeros en una isla tropical caribeña amenazada por erosión, actividades humanas y aumento del nivel del mar. Esta es la propuesta de la profesora y geógrafa Rosana Grafal, quien discute la importancia de los procesos costeros para la población que vive o visita la costa arenosa en las islas del Caribe, como es el caso del norte de Puerto Rico. Para Borinquen, cuya mayor cantidad de población habita en la costa y una de sus actividades económicas más importantes es el turismo, resulta alarmante la desatención a los problemas de la erosión costera y el aumento del nivel del mar como consecuencia del cambio climático. La desinformación sobre los procesos naturales de intercambio en la unidad playa-dunas y sobre todo, cómo la minería de arena, la construcción de propiedades frente al mar y las represas en los ríos impactan los procesos de resiliencia natural en estas zonas, impiden visibilizar las dunas como alternativa de protección. A diferencia de otros retos socioeconómicos del país que requieren grandes presupuestos, este pudiera enfrentarse, nos alerta la autora, con alternativas poco costosas y que atiendan las particularidades de cada playa. Grafals defiende en su trabajo la necesidad de una labor educativa en las comunidades para asumir el desafío de la protección costera y apoyar desde la sostenibilidad la actividad turística de la isla. Por otra parte, un importante motor económico a impulsar en medio de la crisis actual. Adultos con discapacidad intelectual en Puerto Rico, una mirada psicosocial, de la profesora y psicóloga escolar Laurimar Reverón. Es una excelente narrativa histórica del lugar de esta población, sobre todo de los mayores de 21 años, en la política pública del gobierno federal y del gobierno local. Escrito desde la defensa de los derechos humanos, el trabajo denuncia, y cito, la estigmatización agravada que sufren estas personas, considerados viejos antes que la población típica, y que son objeto de discriminación para acceder a vivienda, servicios básicos, actividades comunitarias y apoyo, cuando a nivel mundial la atención se ha movido de la institucionalización hacia modelos de vida en comunidad. Como en muchas otras dimensiones de nuestro cuadro social, carecemos de estadísticas básicas sobre las cuales tomar decisiones informadas para beneficio de esta población. Estimados de hace aproximadamente 5 años, cuentan poco menos de 6.200 personas, sin incluir los menores de 3 años o los mayores de 21, que no han sido registrados en el programa de educación especial del Departamento de Educación de Puerto Rico. Un elemento muy revelador del capítulo y que constituye un signo más de la crisis y de sus efectos en poblaciones vulnerables como esta es el triste caso llevado en 1999 por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobierno de Puerto Rico por violación de derechos a personas con discapacidad intelectual institucionalizadas. En ese caso se probó la falta de comida, medicamentos y suministros, así como deplorables condiciones de vida, de atención médica y de salud mental, lo que dio origen a la actual División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual adscrita al Departamento de Salud para ofrecer servicios a las personas entre 21 y 59 años y a un conjunto de acuerdos a los que se les ha dado seguimiento. Esta sin duda es una aportación importante de la profesora al curso de discapacidad intelectual que se enseña en los 2 programas de psicología que ofrece nuestro departamento y que, por cierto, entiendo que es único en el sistema de la UPR. Como nota bochornosa que dialoga con este capítulo, podemos añadir que tan reciente como en diciembre del pasado año, el caso volvió a ser noticia cuando el juez Gelpi de la Corte Federal ordenó que antes de julio del 2020 la rama ejecutiva tiene que restituir 20 millones de la asignación a servicios para personas adultas con discapacidad intelectual que fueron desviados hacia el Fondo General desde el 2011, en medio de la caótica situación fiscal de la isla y contraviniendo las órdenes del tribunal. El capítulo Crisis, Retos y Acciones, Impacto en las Personas Adultas Mayores de la profesora y psicóloga social comunitaria Francesca Cintrón propone un abordaje complejo de la vejez,
que más allá de un proceso biológico o demográfico atienda a los factores contextuales, culturales y estructurales que le dan forma. El envejecimiento en su heterogeneidad, uno de los mayores retos sociales y económicos que enfrenta la isla, donde para el 2050, la población mayor de 60 años alcanzará el 30%, requiere un esfuerzo concertado de política pública, educación, diálogo comunitario. Como adelanta la doctora Cintrón, se necesita un plan global que atienda, entre otros, las implicaciones del envejecimiento sobre la estructura de la fuerza de trabajo, los retos de asistencia médica y social, la atención a asuntos de máxima prioridad como el maltrato hacia los viejos, en medio de una subjetividad social que glorifica la juventud, y la necesidad de promover el envejecimiento activo como una de las metas identificadas por la Organización Mundial de la Salud, que debe ser pensada en su contingencia con nuestros propios problemas y peculiaridades. Por ejemplo, la gran cantidad de abuelos criando nietos en Puerto Rico. Con mucha razón cuestiona la profesora Francesca cómo la pobreza compromete esa agenda y cómo el propio Estado, en vez de proteger, vulnerabiliza más a los envejecientes con los atentados a las pensiones y sin norte en la atención a sus necesidades. El capítulo Significación, Resiliencia y Estados de Ánimo de Víctimas de Violencia Urbana en Puerto Rico, de Yacel Amber Cabrera, psicóloga clínica, y Tania García, psicóloga social, ambas de la UPR en Río Piedras, nos presenta un cuadro poco común sobre la violencia urbana en la isla, fruto de una investigación reciente. En ella se quisieron identificar las áreas de necesidad y tratamiento psicológico para poblaciones víctimas del crimen en las ciudades, así como indagar acerca de las formas en que se significan las experiencias de violencia vividas, describir las redes de apoyo de las víctimas y establecer la relación entre la experiencia sufrida y los estados de ánimo, indicadores de ansiedad y de desorden por estrés postraumático en una muestra de 90 personas de Bayamón, Caguas, Carolina, San Juan y Ponce. Articulando un diseño mixto con cuestionarios y entrevistas a profundidad, aquí se presenta la crisis bajo el cariz del delito y su tramitación subjetiva, sobresaliendo, entre otras, la dura experiencia de aquellas personas que han perdido familiares producto de asesinatos y son profundamente impactadas en la dimensión emocional de sus vidas, pero como muy bien subrayan las autoras, estas pérdidas tienen consecuencias complejas en dimensiones familiares y sociales. La familia y las redes de apoyo resultan imprescindibles en el proceso de recuperación, validando la necesidad de fortalecer el lazo social que resuena en otros capítulos del libro. Un hallazgo revelador de esta investigación es que, y cito, varios de los entrevistados no recibieron apoyo de representantes estatales y federales durante el proceso de buscar ayuda posterior al evento de violencia. Cierro la cita. Cuando el apoyo social es un factor protector en la prevención de enfermedades de salud mental que son comunes en estos casos, otra asignatura pendiente para el gobierno. El libro concluye con el trabajo Perdonó al agresor, los medios de comunicación y la revictimización de las víctimas, de Elba Betancourt, con preparación en comunicaciones, periodismo y un doctorado en psicología social y administración, en conjunto con el editor del libro, el profesor Alexis Rodríguez. El texto aporta una aguda mirada a la forma en que los medios de comunicación, tanto los tradicionales, radio, televisión y prensa escrita, como las modernas plataformas digitales en sus múltiples géneros, crean imaginarios sociales alrededor de actos violentos que resultan irresponsables y detrimentales para víctimas y familiares, lastimando el muchas veces endeble tejido social de las comunidades. Por cierto, el trabajo aporta una vertiente de análisis que incluye no solo los casos de violencia física o sexual, sino también otra más sutil y no menos dañina como el racismo, la xenofobia y la homofobia. Destacan los autores con mucha razón cómo el abordaje de los medios contribuye a la insensibilización social y la banalización de la violencia cuando se responsabiliza a las víctimas y se colocan detalles morbosos al cubrir estos eventos que, por otra parte, sirven para justificar las políticas de mano dura contra el crimen que ya sabemos no han funcionado en las últimas décadas y que, por el contrario, sí ayudan a desarrollar un ansia por armarse, usar dispositivos de vigilancia y encerramiento, como nos cuentan los autores. Este texto acopia importantes ejemplos de manejo prejuiciado del crimen en los medios, articulando simultáneamente ejes transversales de nuestra subjetividad social como la percepción del pobre, el tabú sexual, la mirada a la prostitución, la doble moral, etc.
También señala sin ambajes la responsabilidad del Estado en la efectividad de aquellas políticas que contribuyan a eliminar las desigualdades sociales que subyacen a la criminalidad y la violencia. No menos importante, por ser dejado para el final, es la responsabilidad y el llamado ético que hacen los autores a los y las periodistas para producir estrategias comunicacionales alternativas a la revictimización. Creo que es evidente hasta aquí que si bien este conjunto de trabajos muestran enjundiosos análisis de las diversas expresiones de la crisis que vivimos, una clara finalidad común es la búsqueda de caminos. En invitaciones a polemizar, en el cuestionamiento de procesos o en presentar opciones de resistencia, es obvio que más allá de constatar, describir o comprender el movimiento de las tramas sociales, quienes escriben manifiestan un compromiso con la necesidad de transformar. Este es un valor añadido del trabajo que celebramos en la tarde de hoy y del cual nuestro departamento no puede menos que sentirse orgulloso, así como la propia Universidad de Puerto Rico, que ha formado a todos y todas las autores, con excepción de la colega de España. Por último, y habiendo completado el repaso de los textos, vuelvo a la imagen que preside la portada. Como toda metáfora visual, esta ilustración evoca múltiples sentidos y provoca a quien con curiosidad se dispuso a la lectura. Jugando a aceptar la provocación, me pregunto, frente al aparente desamparo con que la mano deja la humeante nave, ¿es realmente invariable esta crisis? Espero que la pregunta, sus ramificaciones y sus posibles respuestas continúen reverberando en nuestro quehacer académico. Muchas gracias. Gracias a las compañeras por esa excelente presentación que han hecho. Y en este momento pues queremos dejar con nosotros y nosotras al editor del texto, el doctor Alexis Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos y durante la tarde de hoy. Quiero, antes de comenzar, pedirle a la autora del libro que por favor se pongan de pie. Rosario Rivera Negrón, Ángel Rodríguez Rivera, Laurimar Reverón, Elba Betancourt, Francesca. ¿Dónde está Francesca? Francesca está ya muy bien. Hay alguien que Patricia, perdona, Patricia Novoa. Ángel, llegó Patricia, por si acaso. ¿Alguna otra autora que se me haya olvidado que esté aquí? Antes de comenzar, quiero pedir un aplauso para las autoras del libro por su apoyo y colaboración. Yo quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de editar este libro. Cuando Ángel me pidió o que me hizo el acercamiento para trabajar en este proyecto, Ángel nos dijo la fecha. Esto fue a finales de agosto, principios de septiembre del 2017. Y yo dije que sí, pensando un poco que voy a dedicar este semestre a trabajar en este libro, y el 20 de septiembre pues ya sabemos que todo cambió. Así que un poco el libro en ese momento, después del huracán, lo concebíamos con el nombre de la crisis antes de la crisis, porque un poco lo que queríamos decir era que antes de María ya teníamos múltiples crisis. En el proceso se siguieron sumando otras crisis que hicieron que el libro se siguiera retrasando por diversos motivos, pero yo pienso que salió en el momento oportuno. Hace 2 horas conversábamos nosotros si debíamos cancelar o no esta actividad, porque había toda esta conversación de una crisis, y entonces yo les comentaba que no, que este es el escenario preciso para hablar de crisis, es cuando estamos precisamente a mitad de una crisis, porque siempre vamos a tener una crisis, especialmente ahora en el 2020. Comenzamos con los temblores, tuvimos meteoritos, tenemos coronavirus y estamos solamente en marzo. Así que queda mucho tiempo para que acabe el año. Así que yo siempre pienso, me gustó mucho ese comentario inicial de Antoinette, que incluso ante las crisis hay que detenerse un momento a mirar y a reflexionar para saber hacia dónde vamos. Así que yo pienso que este libro ha sido una gran aportación del departamento, y a mí me encantan los trabajos colaborativos y yo me disfruté mucho haciendo este trabajo. Así que quiero agradecer personalmente a Ángel por darme la oportunidad de editar este libro, a las autoras por confiar sus trabajos a mí y al compañero Ángel Rodríguez. Quiero agradecer a nuestra decana
Irmanel Lugo Torres, porque realmente sí fue una parte importante para que saliera. Así que le agradezco por esa colaboración a ella y al decanato. Y también quiero agradecer al compañero Jari Hernández Tirado, que es el autor de esta imagen que nos convoca. Así es que, y esta imagen un poco, yo creo que realmente uno de los grandes, los capítulos son un gran atractivo, pero si no hay algo que llame la atención, la gente no llega al libro, y yo creo que Jari hizo una excelente colaboración ahí, así que le damos las gracias de forma efusiva. También quiero aprovechar... Quiero agradecer a mi compañera Margarita Ponte Rivera, que siempre es un apoyo incondicional en todos estos procesos y en todos estos inventos que yo me meto, así que muchísimas gracias por todo. Y como dije, este proceso fue uno divertido, pero arduo. Pero pienso que es el primero de muchos. Yo creo que la idea un poco es que nosotros necesitamos visualizar lo que hacemos en la academia. Nosotros, a diferencia de lo que quizás mucha gente piensa en el público general, que nosotros estamos aquí en la Torre de Marfil cogiendo aire acondicionado, nuestro trabajo es pensar sobre los problemas para tratar de buscar soluciones. Así que un poco el pensar las crisis es el primer paso para saber hacia dónde vamos. Y si no nos detenemos un tiempo a pensar, simplemente vamos a estar dando palos a ciegas y poniendo parchos, que es lo que usualmente el gobierno hace. Así que un poco es la universidad precisamente ese espacio de generar ideas, de generar propuestas, y ese es nuestro propósito. Y yo espero que este sea el primero de muchos libros. Ya hemos conversado sobre otras posibilidades, y yo me siento orgulloso de que este libro se haya dado en Calley. Como Lisandro dice, yo estudié aquí, así que para aquellos de nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser, de estar aquí todos los días, en algún momento yo sé que haremos alguna colaboración y estarán ustedes aquí entonces presentando prontamente. Así es que muchas gracias por compartir con nosotros. Ahora pasamos a celebrar, porque este es un triunfo que merecemos celebrar. Así que muchísimas gracias. Pues como una nota de cierre, decirles que la librería Norberto González tiene el ejemplar aquí al salir a su mano izquierda. Y a su mano derecha, no se vayan sin antes participar de una picadera. Tenemos algunos refrigerios que quisiéramos compartir con ustedes. Hay un poquito de vino también, un poquito de agua, refresco. Así que va a ser un momento también de compartir y de saludarnos. Así que muchas gracias por estar aquí y felicitaciones a los autores y a las autoras.